La palabra espiritualidad aparece cada vez más en nuestras conversaciones, pero no siempre sabemos qué significa realmente. Bienvenidos a Entre Latidos. Espiritualidad encarnada. Con Daniel Pérez Kuchmeister. Entre Latidos, número 22, el camino espiritual. La palabra espiritualidad aparece cada vez más en nuestras conversaciones, pero no siempre sabemos qué significa realmente. Para algunas personas, la espiritualidad tiene que ver con la religión. Para otras, con la meditación. Para otras, con algo misterioso, difícil de explicar. Para otras, es algo reservado para personas especiales. Y sin embargo, tal vez la espiritualidad sea algo mucho más simple y mucho más cercano. Tal vez la espiritualidad comienza cuando una persona empieza a mirarse por dentro. Cuando se detiene, aunque sea por un momento, y se pregunta, ¿quién soy realmente? ¿Estoy viviendo la vida que quiero vivir? ¿Estoy escuchando lo que ocurre dentro de mí? En los últimos episodios hemos recorrido un pequeño camino. Hablamos del mundo interior, del silencio, de aprender a escuchar, de habitar el presente y también de aprender a estar solos, sin sentirnos solos. Todo eso no es algo separado de la espiritualidad. Tal vez eso mismo sea la espiritualidad. Porque la espiritualidad no siempre ocurre en lugares sagrados. Muchas veces ocurre en la vida cotidiana, en una pausa, en una respiración consciente, en un momento de silencio, o en el instante en que una persona decide dejar de huir de sí misma. Tal vez el camino espiritual no consista en convertirse en alguien distinto. Tal vez consista en volverse más verdadero, más atento, más presente, más humano. Tal vez la espiritualidad sea simplemente un camino que nos lleva de la ignorancia a la sabiduría, un camino que todos recorremos muchas veces sin darnos cuenta. Durante mucho tiempo hemos creído que estamos aquí para pensar y para hacer. Pensar las cosas y luego hacer algo con ellas, resolver problemas, controlar la realidad, poner el mundo a nuestro servicio. Y es verdad que muchas cosas funcionan así. Si se rompe un artefacto en casa, pensamos qué hacer y lo arreglamos. Pensar y hacer. Pero los problemas más profundos de la vida no funcionan de ese modo. Hay situaciones que no pueden resolverse. El dolor, la pérdida, la muerte. Ahí el pensamiento y la acción no alcanzan. No sirven para resolver. Pero tal vez sí puedan servir para otra cosa. Para comprender. Para aceptar. Para transformar. La espiritualidad empieza muchas veces cuando descubrimos eso. Que no todo en la vida está para ser resuelto. Algunas cosas están para ser atravesadas y otras para ser contempladas. Durante siglos, muchas tradiciones han insistido en algo muy sencillo. Antes de actuar, hay que mirar. Antes de cambiar el mundo, hay que aprender
a verlo. Tal vez por eso, el camino espiritual no empieza afuera, empieza dentro, en la forma en que miramos, en la forma en que escuchamos, en la forma en que vivimos. Y en ese camino hay algo que suele incomodarnos: el error, equivocarnos, descubrir que no sabíamos lo que creíamos saber. Pero tal vez el error no sea un enemigo, tal vez sea un maestro, porque quien aprende de sus errores empieza a caminar hacia la sabiduría. Tal vez por eso los verdaderos sabios no son los que nunca se equivocaron, sino los que supieron aprender de cada error. El camino espiritual también nos enseña otra cosa: que la vida no es solamente una serie de metas, de resultados, de objetivos que alcanzar. Porque cuando vivimos obsesionados con llegar a algún lugar, dejamos de vivir el camino. Y el camino es precisamente donde ocurre la vida. Tal vez por eso, muchas tradiciones también hablan de otra cuestión muy simple: hacer las cosas por sí mismas. No por lo que nos van a dar, no por lo que vamos a obtener, sino porque es lo que corresponde hacer en ese momento. Como si la vida se viviera mejor cuando dejamos de empujarla y aprendemos a caminar con ella. Quizás el camino espiritual sea algo así: a aprender a amar lo que es, aceptar lo que la vida nos muestra y descubrir que incluso en medio de lo difícil puede aparecer una forma más profunda de sentido. Porque en algún momento, si seguimos caminando, algo empieza a cambiar dentro de nosotros. Nuestra mirada se vuelve más limpia, nuestro oído más atento, nuestro corazón más abierto. Y entonces descubrimos algo: que el camino espiritual no consiste en volverse perfecto, ni en tener todas las respuestas. Consiste en ir dejando atrás poco a poco esa idea de que somos el centro de todo, ese pequeño ego que quiere controlar la realidad. Y cuando eso ocurre, aunque sea por un instante, aparece un espacio. Un espacio de conciencia, un espacio de presencia, un espacio donde simplemente podemos estar. Tal vez ese sea el verdadero comienzo del camino espiritual. Un camino que no consiste en pelear con la oscuridad, sino en encender la luz. Entre latidos. Entre latidos. Espiritualidad encarnada.